Hola, mi nombre es María Laura Branick y hoy vamos a hablar sobre las micotoxinas. Estudiaremos la definición de micotoxinas, cómo se forman, qué productos afectan, cómo se transmiten a lo largo de la cadena alimentaria, cómo impactan sobre la salud humana y animal, qué micotoxinas están presentes en los alimentos y cómo se hace la evaluación de riesgo. El término micotoxina proviene del griego micos, que significa hongo, y del latín toxicum, que significa tóxico o veneno. El término micotoxina normalmente está reservado a los productos químicos tóxicos producidos por unas pocas especies de hongos o mohos con capacidad para infestar cosechas en el campo o después de la cosecha y que representan un riesgo potencial para la salud de las personas y los animales a través de la ingestión de alimentos o piensos elaborados a partir de dichas materias primas. A nivel global, se reconocen como micotoxinas 800 compuestos, pero aproximadamente 30 tienen propiedades tóxicas de importancia, variando la toxicidad de unas a otras. La presencia de micotoxinas en cereales y granos destinados a alimentar animales para el consumo humano continúa representando una amenaza para la seguridad alimentaria a nivel global. El análisis entre enero y septiembre del 2018 de casi 14.000 muestras provenientes de 77 países mostró que el 90% de ellas estaba contaminado con al menos un tipo de micotoxina. Las micotoxinas que pueden encontrarse con mayor frecuencia como contaminantes naturales en los alimentos para animales o humanos son las aflatoxinas, seralenona, deoxiribonucleato, toxina T2, fumonisina y ocratoxina A. Se encuentran tanto en alimentos como en componentes que se utilizan para piensos como maíz, trigo, cebada, arroz, harina de soja o harina de gluten de maíz, entre otros. Probablemente para muchos esta sea la primera vez que escuchan hablar de las micotoxinas, pero me gustaría mostrarles esta pintura que se conoce como retablo de Eisenheim y que fue pintado a principios del siglo XVI. El pintor quiso representar las alucinaciones que presentaban ciertos enfermos, mostrando al santo San Antonio rodeado de monstruos y terribles animales a modos de pesadilla fantástica. Si nos fijamos bien entre los personajes, encontramos uno que se retuerce de dolor por los espasmos y las lesiones que presentan en la piel. Se trata de una víctima del fuego del infierno. La enfermedad también se conocía como fiebre de San Antonio, fuego de San Antonio, y en la actualidad se conoce con el nombre de ergotismo. Muchos creyentes peregrinaban a Santiago de Compostela para ver a San Antonio con la idea de que él los podía curar. Y la verdad es que cuando la enfermedad no se encontraba avanzada, muchos sanaban en el camino a Santiago. Consideraban que era todo un milagro. Esta enfermedad la producen sustancias tóxicas que se encuentran en el cornezuelo del centeno. Los cornezuelos son esas estructuras negras y duras que corresponden a una de las fases del ciclo de vida de un hongo llamado Clavisis purpurea y que ha infectado al cereal. El cornezuelo del centeno es un hongo parásito de un gran número de cereales. Aparecen las espigas como una excrescencia, el esclerosio, en forma de cuerno, de ahí su nombre, que se desarrolla en los granos del cereal. Tiene una longitud comprendida entre 1 y 4 centímetros y un ancho que puede llegar hasta los 4 milímetros. Su color varía entre púrpura y negro. En relación con los seres humanos, su mayor importancia radica en que su consumo ha sido responsable del ergotismo, enfermedad causada por los alcaloides con actividad farmacológica que contiene. Los animales se envenenan al alimentarse de gramíneas con esclerosios y entre los síntomas que muestran están la aparición de gangrena en las patas, pezuñas o colas, abortos, la pérdida de la producción de leche en el caso del ganado vacuno. Las personas resultan afectadas al consumir pan hecho con la harina contaminada con esclerosios y en ellas el ergotismo se presenta bajo dos formas. El ergotismo gangrenoso,
que se caracteriza por dolores de quemazón en los miembros, acompañados de una posterior necrosis de los mismos, que llegan incluso a su desprendimiento sin que sangren. El ergotismo convulsivo se caracterizaba por la aparición de espasmos, convulsiones, cambios en la conducta y alucinaciones. En la actualidad se piensa que esta forma del ergotismo pudo estar relacionada con casos de brujería, como los conocidos juicios de las brujas de Salem del siglo XVII. Ambas formas de ergotismo han causado grandes epidemias, sobre todo durante la Edad Media. Sin embargo, algunos de los alcaloides del Rhabizes purpurea también tienen aplicaciones terapéuticas. Entre estos destacan la ergotamina, un potente vasoconstrictor usado para el tratamiento de la migraña, o la ergometrina, que se emplean para provocar el parto e impedir hemorragias posteriores. Todos ellos derivan del ácido lisérgico, del que también se obtiene el LSD, una de las drogas alucinógenas más potentes que se conoce. Algunos hongos pueden producir sustancias químicas conocidas como micotoxinas. Los principales géneros de hongos productores de estas sustancias son los Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Las micotoxinas son metabolitos secundarios fúngicos cuya ingestión, inhalación o absorción cutánea reduce la actividad de otros organismos, causando enfermedades o aún la muerte en animales, sin excluir las aves y personas. Diversos factores como temperatura, pH, humedad, presencia de plagas, madurez del grano al momento de la cosecha, daño mecánico y condiciones de almacenamiento influyen en la producción de micotoxinas, pudiéndoselas encontrar en diversos alimentos y forrajes, por lo que se han relacionado con diversas enfermedades, tanto de animales como de personas. Son muchos los factores que intervienen en el proceso de proliferación fúngica y de la contaminación con micotoxinas. Pero debemos recordar que una micotoxina puede ser producida por una o más especies de hongos o mohos. Una determinada especie de hongo puede producir más de un tipo de micotoxina. La presencia de un hongo conocido como productor de micotoxinas no implica automáticamente la presencia de sus micotoxinas, ya que existen otros factores implicados en la formación. La observación o confirmación visual de ausencia de hongos no es garantía de que el producto está libre de micotoxinas, y las micotoxinas son moléculas relativamente estables. Los hongos que invaden los granos pueden clasificarse en dos grandes grupos diferentes, que son los hongos de campo y los hongos de almacenaje. Los hongos de campo invaden los granos antes de la cosecha o tras la siega, siempre previo a la trilladora. Incluyen distintas especies que requieren altos niveles de humedad en el grano, entre un 20 a un 22%, y son típicos de los Helium, Alternaria y Fusarium. Los hongos de almacenaje invaden el grano a contenidos inferiores de humedad, géneros como Aspergillus y Penicillium. Al tratarse de metabolitos secundarios, su producción depende de la temperatura y humedad, formándose tanto en el cultivo en el campo como durante la recolección, transporte y almacenamiento. En zonas con clima húmedo y temperaturas elevadas, su producción máxima se produce entre los 24 y los 28 grados centígrados. Los productos que principalmente se pueden ver afectados por las micotoxinas son los cereales, las nueces o frutos secos, el café, el cacao, las especies, las semillas de oleaginosas, los guisantes, algunas frutas, principalmente la manzana. Cualquier cosecha que se almacene por un espacio de tiempo superior a varios días puede favorecer el crecimiento de mohos y la formación de micotoxinas. Las micotoxinas, al ser compuestos termoestables y resistentes, persisten tras los procesos de secado, molienda y procesado de los alimentos procedentes de los cultivos, entrando así en la cadena alimentaria. Las micotoxinas no se reducen mediante el cocinado de los alimentos. Pueden encontrarse presentes, por ejemplo, en la cerveza y el vino, como resultado de la utilización de cebada contaminada, otros cereales o uvas contaminadas en su elaboración.
Los hongos contaminan los sustratos vegetales, las materias primas vegetales, y llegan a las personas a través de dos vías diferentes. La primera y principal es a través del consumo directo de alimentos contaminados sin procesar, como frutas, cereales o alimentos elaborados con estas materias primas contaminadas, como por ejemplo alimentos derivados de cereales contaminados. En este caso puede producirse una mitoxicosis primaria. La segunda vía, que es indirecta, se produce a través del consumo de alimentos como puede ser la carne, los huevos o la leche, que vienen de animales que han consumido piensos contaminados con micotoxinas, acumulan las micotoxinas en los tejidos o la excretan en la leche y esto produce lo que se conoce como micotoxicosis secundaria. Micotoxicosis es el nombre que se le da al conjunto de enfermedades y trastornos originados por la acción de las micotoxinas tanto en el hombre como en los animales. Al consumir alimentos contaminados con micotoxinas, se producen en las personas y en los animales una serie de efectos tóxicos que dependen básicamente de la propia toxicidad de la micotoxina o de las micotoxinas que están presentes en el alimento consumido. Entre los efectos adversos más graves de estos compuestos figura la genotoxicidad, carcinogenicidad y mutagenicidad, así como problemas gastrointestinales, hepáticos o renales. Además, algunas micotoxinas actúan sobre el metabolismo de los estrógenos y son inmunodepresoras, reduciendo la resistencia a enfermedades infecciosas. Las micotoxinas pueden producir dichos efectos toxicológicos por efectos agudos o por exposición a largo plazo, o sea, exposición crónica. Los efectos tóxicos sobre la salud de los animales han sido ampliamente estudiados, se producen grandes pérdidas económicas debido a la presencia de una o más micotoxinas en las raciones animales. A modo de ejemplo ponemos algunos de los efectos tóxicos más importantes y qué micotoxinas afectan a distintos animales. El estudio de estos efectos toxicológicos a nivel animal escapa al estudio de nuestra asignatura, sin embargo, los pongo a nombre de ejemplo porque son importantes por el nivel de pérdidas económicas que se producen por la cantidad de animales afectados. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, el 25% de los cultivos alimentarios mundiales se ven afectados por hongos productores de micotoxinas. Las estimaciones de las pérdidas mundiales de productos alimenticios debidas a las micotoxinas son del orden de 1.000 millones de toneladas al año. Las pérdidas económicas asociadas con los efectos de las micotoxinas en la salud humana, la productividad animal y el comercio mundial son muy significativas. En términos de pérdidas de alimento y peso, reducción de la productividad de los animales, pérdida de ingresos en divisas, aumento del costo por infección y los análisis, compensación por reclamaciones, medidas de control son realmente considerables. La IARC es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que fue creada en el año 1965 por la Asamblea Mundial de la Salud como una agencia autónoma de la OMS. La IARC convoca a grupos de científicos de todo el mundo 3 veces al año y estos grupos de trabajo evalúan el peso de la evidencia de que un agente o un compuesto químico, mezclas de complejas, incluyendo alimentos individuales, exposiciones ocupacionales, agentes físicos y biológicos y factores de estilo de vida puedan influir en el riesgo de cáncer en los seres humanos. ¿Cómo clasifica la IARC los compuestos con respecto a su riesgo de cáncer? La IARC clasifica los compuestos en 5 grupos, 1, 2A, 2B, 3 y 4, que corresponden a la disminución de la evidencia disponible
para el riesgo de cáncer en humanos y en animales. Hay 6 micotoxinas que se encuentran comúnmente contaminando alimentos y que han sido declaradas como de interés a nivel mundial porque tienen una alta incidencia. Son las aflatoxinas, la ocratoxina, zearalenona, tricotesenos incluyendo el DOM, fumonicinas y patulina. La IARC ha clasificado estas sustancias en distintas categorías. Las aflatoxinas se ha demostrado que producen cáncer, están en el grupo 1, en el rojo. En el grupo 2B, las que son posiblemente cancerígenas, se encuentran las fumonicinas y la ocratoxina A, y la zearalenona, patulina y tricotesenos entran en el grupo 3, que son sustancias cuya carcinogenicidad no ha sido demostrada. Las aflatoxinas se han asociado a varias enfermedades, tales como aflatoxicosis en ganado, animales domésticos y seres humanos. Las aflatoxinas han recibido más atención que cualquier otra micotoxicosis debido a su potente efecto carcinógeno demostrado en animales de laboratorio susceptibles y sus efectos toxicológicos agudos en seres humanos. Las aflatoxinas son sustancias altamente tóxicas, son un grupo de aproximadamente 20 compuestos estrechamente relacionados. Sin embargo, únicamente 4 tipos se encuentran normalmente en los alimentos. Son producidas tanto en el campo como en el almacenamiento por algunas cepas de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Las 4 principales aflatoxinas han sido subdivididas en los grupos B y G con base en la fluorescencia azul, blue o verde green que presentan bajo la luz ultravioleta y se denominan AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2. En la imagen inferior izquierda se muestran 6 granos de maíz contaminados por aflatoxinas y puede verse el color verde y azul en los granos. Los productos metabólicos adicionales son las aflatoxinas M1 y M2 que fueron aisladas de la leche de animales alimentados por pienso contaminado y de ahí viene la designación de la letra M que proviene de milk. El ganado lechero produce leche contaminada por aflatoxina M1 luego de comer alimentos contaminados con la aflatoxina B1. La aflatoxina B1 es metabolizada por enzimas específicas que se encuentran en el animal y es excretada en la orina y en la leche en forma de M1. Un proceso similar ocurre con la aflatoxina B2. Generalmente la aflatoxina B1 es la de mayor ocurrencia y se presenta en mayor concentración en los productos alimenticios. Las aflatoxinas pueden encontrarse en alimentos como el maíz, el arroz, sorgo, trigo, maní, oleaginosas, frutas y lácteos y en todos sus derivados. La ocratoxina A se conoce también por su nombre abreviado OTA. Desde el punto de vista físico-químico, la ocratoxina A es una sustancia cristalina incolora que presenta fluorescencia azulada bajo la luz ultravioleta. Aparece de forma natural en el mundo entero, en toda una serie de productos vegetales, tales como cereales, legumbres, granos de café, cacao, frutos secos, especias y uvas. Se ha detectado su presencia en alimentos a base de cereales, el café, el vino, la cerveza y el zumo de uva, pero también en productos de origen animal como los riñones de cerdo, si bien la contaminación con OTA de carne, leche y huevos es insignificante. Un dato curioso es que la ocratoxina A se puede conservar en etanol por al menos 1 año si se mantiene bajo refrigeración y protegida de la luz, que esta es la forma en que se conservan los vinos. Los hongos del género Fusarium son hongos comunes del suelo que pueden producir una o más micotoxinas. Las micotoxinas del Fusarium están muy distribuidas por la cadena alimentaria, siendo los productos elaborados con cereales, especialmente trigo y maíz, las principales fuentes de ingesta alimentaria de esta toxina. Las especies del género Fusarium infectan el grano antes de la cosecha y se han identificado varios factores de riesgo en relación con la infección de Fusarium y la formación de micotoxinas. Las condiciones climáticas durante el crecimiento de la planta
en particular en el momento de la floración, influyen mucho en el contenido de micotoxinas. Sin embargo, las buenas prácticas agrícolas, mediante las cuales se reduce al máximo los factores de riesgo, pueden prevenir hasta cierto punto la contaminación por hongos del género Fusarium. La cearalenona usea es también una micotoxina producida por diversas especies del género Fusarium. Estas especies de hongos son conocidas por colonizar los cereales y tienden a desarrollarse en condiciones de humedad y frío durante el cultivo o la cosecha del cereal. La estructura química de la CEA confiere a esta micotoxina efectos estrogénicos, produce efectos similares a las hormonas femeninas y puede ser causa de problemas hormonales en diversas especies de animales, como por ejemplo el cerdo. Puede estar presente en el trigo, cebada, maíz, arroz y en menor medida en otros cereales y otras materias primas de origen vegetal. Como otras micotoxinas, su presencia también se puede detectar en productos transformados. En cereales intensos, la CEA puede presentarse acompañada de otros compuestos relacionados que en algunos casos tienen un efecto estrogénico aún mayor que la propia CEA. El DON recibe su nombre común, vomitotoxina, por los vómitos que normalmente acompañan al envenenamiento por tricotecenos. Es uno de los alrededor de 150 compuestos conocidos como tricotecenos, metabolitos que son producidos por una serie de especies del género Fusarium y algunos otros hongos. El DON casi siempre se forma en los cultivos antes de su cosecha, cuando las espigas están todavía en flor y son infectadas por determinadas especies de Fusarium. Estas especies son importantes patógenos para las plantas y los cereales y son los responsables de la fusariosis de la espiga de trigo o golpe blanco del trigo y del maíz. Los principales productos que pueden verse contaminados con DON son los cereales, trigo, cebada, avena, trigo sarraceno, centeno, maíz, sorgo y en menor medida en arroz. Como se trata de una micotoxina muy estable, también se ha podido detectar su presencia en varios productos derivados de cereales, como por ejemplo cereales de desayuno, pan, polenta, alimentos infantiles, malta y cerveza. Además, la presencia de DON en cebada puede ser causa de importantes problemas de calidad en la cerveza. Sin embargo, y al contrario de otras toxinas, la transferencia de DON desde los piensos a la carne y a otros productos de origen animal parece ser que es extremadamente pequeña. La manzana y la pera son producidas en gran cantidad en nuestro país, en la zona del Valle de Río Negro, y son utilizadas como materia prima para la elaboración de alimentos para bebé. Sin embargo, pueden contener hongos toxicogénicos productores de micotoxinas. La patulina es una micotoxina producida por varias especies de Penicillium, principalmente el Penicillium expansum, especies de Aspergillus, y que pueden producir patulina. Se puede encontrar como contaminante natural en manzanas, peras, uvas y otras frutas con zonas en putrefacción, en zumos, en compotas de fruta, en quesos. El principal síndrome que provoca es el neurológico, afectando el sistema nervioso. Puede también producir hepatotoxicosis, nefrotoxicosis, así como carcinomas. Se han dado causas de náuseas y vómitos y también es inmunosupresiva. El Comité Mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios, SHECFA, y la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, EFSA, han realizado numerosas evaluaciones de la exposición a micotoxinas en alimentos y piensos de la población mundial y Europa respectivamente. Como conclusión general de dichas evaluaciones realizadas, los cereales y frutos secos son los alimentos que presentan mayor cantidad de micotoxinas, aunque solo un mínimo
porcentaje supera los límites máximos establecidos por la legislación vigente. Consecuentemente, considerando el consumo de los alimentos contaminados con las correspondientes micotoxinas, la exposición humana está un poco por debajo o cerca de las ingestas diarias admisibles o IDA o las máximas tolerables provisional IDMTP, dependiendo de cada micotoxina evaluada. La aplicación de buenas prácticas de higiene en toda la cadena de producción alimentaria y el establecimiento de límites máximos legales permitidos en los alimentos son las medidas de gestión más eficaces para reducir la exposición de la población en general a las micotoxinas. Estas buenas prácticas de higiene deben aplicarse tanto en la fase de recolección y almacenamiento de los alimentos cosechados, como en el procesado, envasado, transporte y almacenamiento de los alimentos derivados. Asimismo, es necesario establecer límites máximos de micotoxinas, tanto en los alimentos como en los cultivos, con la finalidad de mantener los contenidos al nivel más bajo posible, principio de Alara, para reducir la exposición humana a las micotoxinas. Desde el campo a la mesa hay que tomar medidas preventivas para evitar la formación de las micotoxinas. Aquí enumeramos algunas de esas medidas preventivas a nivel de campo, durante la cosecha, durante el transporte y el almacenamiento, y en las industrias. Existen 3 pilares básicos como medidas de prevención que permiten evitar o reducir la contaminación de micotoxinas en los alimentos. Estos son el uso de buenas prácticas agrícolas a nivel de campo, buenas prácticas de fabricación o manufactura a nivel de industrias e implementar un análisis de peligros y puntos críticos de control o HACCP. La Comunidad Europea tiene, o la Autoridad Sanitaria de la Comunidad Europea tiene un journal, el EFSA, donde publica las distintas normativas y los relevamientos y estudios científicos que se hacen. Si entran a la página del Códigos Alimentarios, van a encontrar los códigos de práctica donde se dan prácticas generales para micotoxinas hasta específicos para determinada materia prima y determinadas micotoxinas, y también aparecen publicados los límites máximos permitidos. Hasta ahora hemos hablado de métodos de prevención con el objetivo de que no se produzcan micotoxinas en los alimentos. También existen métodos de detoxificación que lo que buscan es reducir o eliminar las propiedades tóxicas de las micotoxinas presentes en los alimentos, y métodos de descontaminación que pueden ser de origen biológico, físico o químico, que lo que buscan es reducir o eliminar las micotoxinas presentes en los alimentos. Si tienen dudas o consultas referidas al tema, pueden escribirnos a toxicología.unlo@gmail.com.